Hoy vamos a hablar sobre una patología muy frecuente en nuestro servicio. Seguramente que la mayoría de ustedes ya han visto varios casos de un síndrome biliar. Entonces, la patología que vamos a tratar es la colecistitis crónica y aguda. Ustedes ven acá en este esquema, ¿verdad? El hígado, y en el lecho hepático acá está la vesícula biliar con su conducto cístico que desemboca en el colédoco. Este colédoco acá ustedes ven está el hepático común y va el hepático izquierdo y hepático derecho, ¿verdad? Este conducto colédoco después va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces este es un muy buen esquema, ¿verdad? Que podemos utilizar para graficar nuestra patología. La colecistitis crónica está causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda, lo cual produce, va dejando un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar que con el tiempo pierde la capacidad para desempeñar su función, que es la de concentrar y almacenar la bilis. Entonces son pequeños ataques subagudos, ¿verdad? A veces no tienen una manifestación clínica, incluso a lo mejor un pequeño malestar que el paciente a veces atribuye a comí algo pesado o algo así, bueno, un pequeño malestar, pero no tiene una manifestación clínica franca. Sin embargo, hay un cuadro subagudo, una inflamación subaguda de la vesícula que va dejando como secuela un engrosamiento de la pared, ¿verdad?, de la vesícula, y eso hace que con el tiempo la vesícula ya no se pueda contraer debidamente para expulsar su contenido, su reservorio de bilis, y que participe esa bilis en la digestión, ¿verdad? Ustedes saben que la bilis ayuda a digerir las grasas en el intestino delgado. La mayoría de estos ataques son causados por cálculos en la vesícula biliar, o sea, litiasis en la vesícula biliar. Es la patología biliar más frecuente en Occidente. La colecistitis crónica calculosa, o sea, la causada por que tiene en su interior cálculos, ¿verdad? Litiasis. Entonces es la patología biliar más frecuente en Occidente. En la población femenina se presenta en un 14%, por encima de los 50 años aumenta a un 27%. Y la población masculina prácticamente la mitad de los casos, o sea, 7%, que por encima de los 50 años aumenta a un 11%. En cuanto a los factores predisponentes de esta patología, la obesidad, las dietas hipocalóricas y el uso de drogas antilipémicas se nombran como factores predisponentes. Las patologías predisponentes son la diabetes, la hipertrigliceridemia y las enfermedades hemolíticas. Acá vemos que son diferentes tipos de cálculos, ¿verdad? Los más frecuentes son entonces los de colesterol, que son fáciles de romper. Generalmente son multifacetados estos cálculos, o sea, tienen varias caras. Y los de colesterol suelen ser fáciles de romper, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, migren hacia el colédoco, después podemos usar un litotriptor para tratar de romper el cálculo y extraer de la vía biliar a través de un estudio que al mismo tiempo es terapéutico, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, así vemos que hay diferentes tipos de cálculos, ¿verdad? Durante la contracción fisiológica de la vesícula, acá tenemos la vesícula, el esquema, el cístico, el colédoco, ¿verdad? El colédoco que va a desembocar entonces
a través de la papila en la segunda porción del duodeno. Durante la contracción fisiológica de la vesícula, luego de la ingesta de alimentos, las litiasis tienden a acompañar al flujo de la bilis a través de este conducto cístico, ¿verdad? Si las litiasis son de mayor diámetro que el calibre del conducto cístico, pueden quedarse impactadas en el cuello de la vesícula, produciendo el cuadro que se conoce como cólico biliar. En este caso, entonces, vemos que este cístico suele medir más o menos 3 milímetros de diámetro. Entonces, si los cálculos que están acá en el interior de la vesícula, ¿verdad?, son un poco mayores al cístico, al diámetro del conducto cístico, entonces cuando la vesícula se contrae fisiológicamente por la ingesta de alimentos grasos, generalmente se contrae fuertemente y trata de eliminar su contenido hacia el conducto colédoco y luego hacia el duodeno para que participe en la digestión de los alimentos. Y en este caso, si es que tiene cálculos en su interior, entonces al contraerse fisiológicamente esta vesícula empuja junto con su bilis también a los cálculos que luego, si son mayores que este calibre del cístico, pueden quedar impactados acá en el cuello de la vesícula, ¿verdad? Y entonces originan el cuadro que se denomina cólico biliar, ¿verdad? Cólico biliar. Vamos a ver un poco. En el caso de que este cálculo quede impactado acá y del cuadro de cólico biliar, este cuadro puede ser que dure unos minutos, ¿verdad? Simplemente unos minutos, y una vez que la vesícula se relaje, entonces vuelve ese cálculo, puede volver al fondo de la vesícula y cede el cuadro espontáneamente. O sea que ese cuadro de cólico biliar que se origina por la obstrucción momentánea acá del conducto cístico o por la impactación de este cálculo acá en el conducto cístico o en el bacinete de la vesícula, entonces una vez que la vesícula se relaja, cede espontáneamente este cuadro, sin necesidad de que uno trate a lo mejor. Lo que no quiere decir que el paciente en el momento del cólico biliar no tenga un dolor intenso, ¿verdad? ¿Cómo se caracteriza este cólico biliar? Se caracteriza por dolor en epigastrio, ¿verdad?, que es de inicio brusco, es intenso el dolor, es de tipo cólico, quiere decir que tiene momentos que son de mayor intensidad y luego disminuye en intensidad, pero no cede totalmente el dolor, o sea, queda un dolor remanente. Ese es el dolor de tipo cólico. No cede completamente, sino que queda un hasudú, como nosotros decimos en guaraní, se queda un remanente de dolor y luego vuelve otra vez a aumentar en intensidad. Ese es el de tipo cólico. Entonces, este dolor que inicia en forma brusca, que es de gran intensidad, es de tipo cólico, irradia al hipocondrio derecho y hacia la escápula derecha. O sea, va hacia el dorso, hacia la escápula derecha. Este dolor se acompaña generalmente de náuseas y vómitos, ¿verdad? Todo este cuadro puede durar desde minutos hasta 2 o 3 horas y la característica es que no tiene fiebre, ¿verdad? Puede durar minutos, entonces hasta 2 o 3 horas y sin fiebre. Si la obstrucción del conducto cístico se hace permanente, entonces el lugar en donde se impacta este cálculo, en ese lugar se va a producir isquemia. Eso va a llevar a la necrosis de la pared en esa zona, una ulceración local, un edema que se traduce, o sea, se generaliza a toda la vesícula, un edema que esa estasis que se produce dentro de la vesícula puede llevar a la infección, ¿verdad?, generando el cuadro de colecistitis aguda.
Esta obstrucción permanente puede entonces evolucionar hacia una colecistitis aguda, como recién les dije, pero también puede ser que esta obstrucción permanente evolucione sin infección. El cuadro, o sea que toda esa estasis dentro de la vesícula que se produce dentro de la vesícula no se infecta, sino que la bilis se va reabsorbiendo, ¿verdad? Y se va volviendo transparente y todo el mucus que secreta, sigue secretando la pared, ¿verdad? Va volviéndose claro, transparente, y si uno hace un estudio como nosotros hemos hecho en una época en el servicio, se hace una punción y se hace cultivo de ese líquido, no crecen gérmenes. Entonces, es ese tipo de evolución con obstrucción permanente pero sin infección es la que se conoce como vesícula hidrópica o hidrocolecisto. Con infección puede haber ulceración y eso lleva a la perforación. Esta perforación a su vez puede producirse a peritoneo libre, o sea, originando una peritonitis biliar, que es un cuadro grave, o puede abrirse a órganos vecinos, ¿verdad? Originando fístulas. Cuando se abre a peritoneo libre, entonces puede dar un absceso perivesicular o plastrón, o sea que se abre a peritoneo libre. Puede ocurrir que entonces vengan los órganos vecinos y traten de localizar este proceso, ¿verdad? Y entonces viene el epiplón mayor junto con las asas intestinales y todos los órganos vecinos y se apelotonan acá tratando de localizar el proceso. Entonces forman este líquido que se extravasa de la vesícula, ¿verdad? Puede originar entonces un absceso perivesicular, un plastrón vesicular, ¿verdad? O puede abrirse directamente y que no haya una reacción así plástica del organismo. Entonces origina una peritonitis biliar generalizada, que es un cuadro muy grave, ¿verdad? Los órganos vecinos, cuando se abre a los órganos vecinos se perfora y se abre a un órgano vecino, puede originarse entonces fístulas al colon directamente, el colon que está acá, el ángulo hepático del colon o el colon transverso, y puede hacer que se abra directamente al colédoco. A veces esta vesícula tiene una gran bolsa de Hartmann que se llama acá una dilatación del bacinete por cálculos que se acumulan allí, y puede ser que esté acostado sobre este conducto colédoco y entonces origina una fístula al colédoco, ¿verdad? O puede originar entonces, como dijimos, al colon transverso, ángulo hepático del colon, o puede ser que directamente se perfore hacia el duodeno, ¿verdad? Y entonces da fístulas al duodeno. El cuadro de la colecistitis crónica litiásica puede ser completamente asintomático durante toda la vida y ser un hallazgo de las necropsias, ¿verdad? O sea, en la autopsia. Entonces puede permanecer asintomática. ¿Cómo puede ser sintomática? Y los síntomas que son más frecuentes, que más frecuentemente se presentan, suelen ser la aversión a comidas grasas, la pesadez postprandial, náuseas, vómitos, meteorismo. A veces es uno de los únicos síntomas que tiene el paciente, ¿verdad? No, es meteorismo. O sea que siempre está lleno de gases, aparentemente. Entonces, esa puede ser una manifestación, ¿verdad? Un síntoma de una colecistitis crónica litiásica. El 30 al 40% de estos pacientes que tienen litiasis vesicular
debutan con cólico biliar. Y el 18 al 30% debutan ya por sus complicaciones. O sea, tienen una colecistitis crónica litiásica completamente asintomática hasta que de repente directamente presenta una de sus complicaciones, que puede ser una colecistitis aguda directamente, o que es una complicación, ¿verdad? O puede ser un pasaje de cálculos hacia el coledo, dando un síndrome coledociano, ¿verdad? O puede ser una fístula. La manifestación de una colecistitis crónica calculosa en el examen físico suele ser dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? O un dolor en el punto de Murphy, ¿verdad? Acá en el punto de Murphy no hay fiebre y la vesícula no es palpable. Entonces, en el examen físico de una colecitis crónica calculosa no encontramos muchos datos. Lo que podemos encontrar es un dolor en hipocondrio derecho a la palpación profunda, ¿verdad? Un dolor en el punto de Murphy que se encuentra justamente entre dos líneas imaginarias, una que pasa por ambos rebordes costales y otra que es vertical, que es hemiclavicular, o sea, pasa por la parte media de la clavícula, ¿verdad? O sea, una línea que baja directamente desde la parte media de la clavícula. Bueno, como vimos recién, esta es la línea imaginaria que pasa por ambos rebordes costales, ¿verdad? Una línea horizontal imaginaria, y esta es una línea vertical que pasa por que es una línea hemiclavicular, ¿verdad? Podemos tomar a la mitad de la clavícula como punto de referencia, o podemos imaginarnos el borde externo del músculo recto, ¿verdad? Entonces, ahí en ese punto de intersección es el punto de Murphy. ¿Y qué le pedimos al paciente? Que colabore con nosotros. Le hacemos una palpación profunda a nivel del punto de Murphy y le pedimos que respire profundamente. Le decimos, es suspira a mí pupucú, señor. Es suspira a mí pupucú. Es suspirar profundamente. Entonces, cuando hace la inspiración profunda, el diafragma desciende, ¿verdad? Al expandirse los pulmones, entonces empujan al hígado hacia abajo. O sea que tiene excursión respiratoria al hígado y también la vesícula. Entonces, al inspirar profundamente, desciende el hígado y desciende la vesícula, y es la vesícula la que toca nuestra mano que está acechando, ¿verdad? Estamos palpando acá profundamente a plena mano y le hacemos inspirar profundamente al paciente, y el paciente detiene bruscamente la inspiración, ¿verdad? Por el dolor. Ese es el signo de Murphy positivo que indica de que esa vesícula es una vesícula enferma, una vesícula que probablemente el mayor porcentaje de las colecistitis crónicas son litiásicas, o sea, portadoras de litiasis. Entonces, se realiza una palpación profunda a nivel del punto de Murphy, se pide la colaboración del paciente, se le dice que realice una inspiración profunda y es suspirar pupucudum, le decís. Y el paciente, cuando está suspirando profundamente, entonces detiene bruscamente la inspiración por dolor. El signo de Murphy, entonces decimos, es positivo. Esto indica entonces de una colecistitis crónica, ¿verdad? Generalmente la mayoría litiásicas. Entonces es la vesícula la que toca nuestra mano al descender el hígado y la vesícula por la inspiración profunda. Acuérdense entonces de que aquí hay dos órganos en el hipocondrio derecho que tienen excursión respiratoria.
el hígado y la vesícula. Y es la vesícula la que desciende con la inspiración y toca la mano que está acechando y eso despierta dolor. Por lo tanto, el paciente interrumpe bruscamente su inspiración. Ese es el signo de Murphy positivo. Acá debemos hacer diagnóstico diferencial generalmente con las patologías que dan un síndrome doloroso en epigastrio, que sería, por ejemplo, la úlcera péptica, gástrica y duodenal. Acuérdense de que las úlceras gástricas y las úlceras duodenales son dolores rimados y periódicos. Rimados quiere decir tienen relaciones con las comidas, ¿verdad? Y son periódicos porque se presentan cada tanto, ponerle cada 2, cada 3 meses aparecen generalmente, ¿verdad? Entonces, es un dolor cuando la úlcera sienta en el estómago. Generalmente el dolor se presenta casi espontáneamente después de haber ingerido las comidas, o sea que en poco tiempo después de ingerir las comidas, porque al distenderse el estómago es como una herida que tiene dentro del estómago, por lo tanto le despierta dolor, ¿verdad? Y estas úlceras si asientan en el duodeno, sin embargo, el paciente presenta dolor tardíamente, o sea que horas después, 2 o 3 horas generalmente después de haber ingerido los alimentos. Entonces es la que se manifiesta como hambre dolorosa. El paciente está durmiendo, por ejemplo, tranquilamente, cenó, se durmió tranquilo y resulta que después de repente se despierta de madrugada con un dolor terrible en el estómago que sabe ya, con el tiempo aprende de que le calma al ingerir alimentos. Entonces se levanta y se va a la heladera y toma un vaso de leche o come algo y con eso le calma el dolor. ¿Entendés? Entonces es un dolor que empieza después de 2 o 3 horas de haber ingerido alimentos, o sea, en forma tardía, y que está relacionado con la acidez gástrica. Entonces, cuando el estómago está vacío, ¿verdad? Esa acidez gástrica, ese líquido gástrico con que tiene contenido ácido, ¿verdad? Entonces, la acidez gástrica hace de que duela la úlcera duodenal. Entonces, es tardío y calma con la ingesta de alimentos. La duodenitis parasitaria, por ejemplo, también es, muchas veces tenemos que hacer estudios seriados, de heces seriadas, para poder detectar si tiene parasitosis duodenal nuestro paciente, ¿verdad? Porque la parasitosis duodenal hace que también tenga unos síntomas muy parecidos a la colecistitis crónica. Entonces, le vamos a hacer unas heces seriadas laboratorialmente y en eso podemos determinar de si el paciente tiene y qué tipo de parásitos tiene. Generalmente suele haber asociación de parásitos. Son las yardias las que asientan generalmente acá en el duodeno y producen una inflamación del duodeno, ¿verdad? Y entonces da un cuadro similar al de las colecistitis crónica. Muchas veces, si es que no detecta, no siempre los parásitos eliminan sus heces, eliminan sus huevos en las heces. Entonces, por eso es que se pide varias veces, ¿verdad? Varios días seguidos se toman las muestras en un frasquito con formol que se retira al hacer la orden de heces seriadas. Llevan al laboratorio y el laboratorio les da un frasco con formol y le indica luego al paciente el mismo que le da el frasco y le dice: junta 3 o junta 5 días de tu materia fecal en esto, un poco de la materia fecal, y traernos al 5º, al 6º día para que podamos estudiar. Eso es lo que se denomina heces seriadas. Entonces allí podemos comprobar qué tipos de parásitos tenemos, si hay parásitos, y se hace el tratamiento adecuado.
Muchas veces en pacientes, por ejemplo, que ya tuvieron luego sus antecedentes de giardiasis y eso, porque hay pacientes que comen muchas verduras crudas y eso, entonces se recontaminan fácilmente. A veces ya le hacemos directamente el tratamiento nomás con antiparasitarios, ¿verdad? Y entonces antiparasitarios polivalentes y le hacemos 3 a 5 curas para que asegurarnos de que se curen completamente, porque acuérdense que estos parásitos son tan vivos que cuando uno ingiere los medicamentos, ellos se enquistan y quedan metidos ahí en la mucosa, se quedan metidos ahí hasta que se sienten seguros y empiezan otra vez a liberar, a, se liberan y empiezan a liberar otra vez sus eh, huevos en la materia fecal. Entonces, por eso es que tenemos que hacerle cada 15 días la cura, 3 días por lo menos de, a lo mejor albendazol o mebendazol, o a veces una asociación, un antiparasitario polivalente que contenga tinidazol, que es especial para las giardiasis. Entonces, recuerden que está dentro de de nuestros diagnósticos diferenciales, está la duodenitis parasitaria, que en Paraguay es muy frecuente. Entonces hacemos a veces tratamiento de prueba directamente. Le hacemos el tratamiento, mejora con eso y desaparecen sus síntomas. Entonces, cuando vemos que en la ecografía no vemos cálculos en la vesícula y el paciente sigue con síntomas, hay que buscar que no sea una duodenitis parasitaria, y si es que no podemos corroborar, podemos hacer a través de una sonda duodenal, extraer líquido de acá para hacer los estudios y comprobar de que están ahí también las giardias. Y bueno, o le hacemos el tratamiento de prueba directamente, ¿verdad? 3 a 5 tratamientos. La litiasis renal también está entre los diagnósticos diferenciales. O sea que los cálculos que se eliminan desde el riñón, que se van a través del uréter, puede ser que estas litiasis renales, las litiasis que se encuentran en la pelvis renal, pueden dar también los síntomas parecidos a la colecistitis crónica. El reflujo gastroesofágico, ¿verdad? O la neoplasia del ángulo hepático del colon también dan síntomas, a veces, que nos hacen desconfiar de una colecistitis crónica. O sea que tenemos que saber entonces cómo vamos a diferenciar no solamente en el cuadro clínico estas patologías, sino también qué estudios vamos a pedirle para poder descartar estas patologías. Bueno, los métodos auxiliares de diagnóstico sería, acuérdense que la radiografía simple de abdomen, a veces ya al hacer una placa de abdomen podemos ya ver nosotros una vesícula, por ejemplo en porcelana, la que tiene depósito de calcio en sus paredes, es radiolúcida, o sea, se puede ver con una radiografía simple de abdomen, ¿verdad? Pues tiene depósito de calcio en sus paredes y se dibuja la vesícula como si fuera que se le dio de ingerir a ingerir contraste. Antes también existía la colecistografía oral, hoy en día ya prácticamente está en desuso. Este fue un método que nosotros utilizábamos mucho antes de que venga la ecografía, ¿verdad? Entonces se le daba un contraste por vía oral al paciente, que luego de un tiempo, entonces se le empezaba a hacer placas y se le hacía una radioscopía y se sacaban las mejores placas para ver si tenía contenido, tenía litiasis en el interior de la vesícula, o si, ¿cómo se llama? Se contraía debidamente después de un rato de haber ingerido un huevo, por ejemplo. Se le daba 1 o 2 huevos de comer después de sacar las primeras placas y se veía si esa vesícula se contraía debidamente al ingerir el huevo,
o si tenía una vesícula perezosa, se contraía lentamente. Entonces generalmente eso era porque sus paredes estaban afectadas, ¿verdad? Y entonces, o porque estaban engrosadas o porque tienen depósito de colesterol en sus paredes, que son las colesterosis vesiculares. Entonces, la colecistografía oral fue un método auxiliar que hemos utilizado durante mucho tiempo, pero luego del advenimiento de la ecografía de abdomen superior, entonces prácticamente quedó en desuso. La tomografía axial computarizada, que no es muy específica, es también un buen método, pero es caro, ¿verdad? No en todos lados está disponible. Entonces, la ecografía de abdomen superior es la soberana para estudiar un paciente que tenemos sospecha de colecistitis crónica calculosa. La colangiografía tiene sus indicaciones precisas que vamos a nombrar en el transcurso de la clase, sobre todo cuando estemos hablando de métodos auxiliares más invasivos. Bueno, entonces la colecistitis crónica calculosa, la soberana en el estudio de método auxiliar de colecistitis crónica calculosa es entonces la ecografía del abdomen superior. Por ejemplo, es lo que les dije. En una placa simple de abdomen, puede ser que ustedes hagan una placa simple por cualquier motivo y encuentren ustedes que hay cálculos, ¿verdad? Muy bien teñidos, porque estos son cálculos que tienen litiasis en sus paredes, tienen depósitos de calcio en sus paredes, entonces pueden ser radiolúcidos, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, una vesícula en porcelana que les nombré. Ven cómo se dibuja la vesícula, ¿verdad? Y es la propia vesícula la que tiene depósito de calcio en sus paredes. Entonces está dibujada la vesícula. Esta vesícula es la que se relaciona con el cáncer de vesícula biliar, ¿eh? Tiene una íntima relación con el cáncer de vesícula biliar. Vesícula en porcelana. Esta es la colecistografía oral que le estuve hablando, ¿verdad? Donde al paciente se le da un contraste por vía oral y en ese caso entonces la vesícula se tiñe, ¿verdad? Y podemos ver en su interior múltiples cálculos pequeños, en este caso, ¿verdad? Microlitiasis, y también observar, por ejemplo, esta angulación de este conducto cístico, ¿eh? Está angulado. Y esto puede explicar de que haya habido una estasis acá y que haya favorecido la producción de cálculos dentro de la vesícula, porque no puede evacuar bien esta vesícula ya que hay una angulación de su conducto cístico. Entonces, microlitiasis en este caso, y acá un poco más grandes, las litiasis múltiples medianas, ¿verdad? De tamaño mediano. Acá en la colecistografía oral también podían verse incluso defectos en la pared, como en este caso el pólipo vesicular, ¿verdad? Acá un pólipo vesicular o una amputación del fondo de la vesícula, en este caso un adenomioma. Bueno, luego una colecistitis crónica calculosa desde hace un tiempo, entonces utilizamos para su diagnóstico la ecografía de abdomen superior. Y en ella podemos observar entonces las paredes de la vesícula, ¿verdad? El contenido de esta vesícula, este líquido más oscuro es la bilis, ¿verdad? Que se ve bastante oscuro acá. Y este contenido dentro de la vesícula que vemos que son radiolúcidos, o sea que son litiasis, porque proyectan imágenes ecorefringentes que proyectan una sombra sónica posterior, o sea, tienen como unas rayas oscuras por detrás, y eso indica de que estos son litiasis dentro de la vesícula, ¿verdad? Porque son imágenes ecorefringentes que proyectan sombra sónica posterior. En esta ecografía se puede observar mucho mejor. Vemos la pared de la vesícula bastante
delgada, fina, no hay un engrosamiento acá. Sí, en esta parte en esta pared sí se ve un engrosamiento mayor. Hay una imagen ecorefringente bastante grande en su interior y una sombra sónica posterior, el que nos hace diagnóstico de litiasis vesicular, ¿verdad? En esta ecografía también. Todo esto depende también de la resolución del aparato que utilizamos. Hay aparatos en los que se ven mucho mejor, son más, más lindos a la vista, más claros, y otros son un poco más complicados, o sea, son un poco más, aparentemente no tienen mucha resolución. Generalmente los aparatos que se llevan, que son portátiles y se llevan de un lado a otro, son de poca resolución, ¿verdad? No van a ser tan claros como aquellos que se realizan IPS, por ejemplo, que tiene una máquina impresionante con una resolución importante. Entonces van a ver muy lindas las ecografías con mucho más nítido el contenido. Entonces ven acá, por ejemplo, una vesícula de pared que está normal prácticamente y tiene múltiples imágenes pequeñas y una más grande, ¿verdad?, en su interior, y proyectan sombra sónica posterior, ¿eh? Entonces son litiasis. Acá también, ven ustedes, acá hay un mayor engrosamiento de la pared, pero acá hay múltiples cálculos, ¿verdad?, con sombra sónica posterior. Acá también ven otra ecografía, ¿verdad?, en donde vemos múltiples cálculos dentro de la vesícula, que tiene todavía contenido de bilis en su interior, ¿verdad?, tiene líquido y tiene sombra sónica posterior. Acá, por ejemplo, vemos una vesícula que está de pared distendida, ¿verdad?, en este caso, pero tiene una pared incluso bastante engrosada, ¿verdad?, y tiene un contenido adentro que es ecorefringente, pero no tiene sombra sónica posterior. Y esas son microlitiasis generalmente, pero todavía son tan pequeñitos y no están todavía acumulados, por lo tanto no tienen sombra sónica posterior. Acuérdense que el barro biliar entonces puede ser una bilis espesa, ¿verdad?, o pueden ser ya microlitiasis, solo que no están todavía acumuladas y por lo tanto no producen sombra sónica posterior. Son imágenes ecorefringentes sin sombra sónica posterior. Barro biliar. Este es otro en donde la vesícula se le tomó en forma transversal, así, ¿verdad? Por eso se ve más redondeada, no se ve de largo la vesícula así. Vemos en su interior un cálculo con una buena sombra sónica posterior. Y en este, sin embargo, ustedes ven una vesícula distendida con bilis en su interior y una imagen, ¿verdad?, que es ecorefringente, pero no tiene sombra sónica posterior. Barro biliar. Esta es una imagen de una tomografía, ¿verdad?, en donde se ve una vesícula en la zona en el lecho hepático. Vemos una formación redondeada con contenido de bilis todavía en su interior, ¿verdad? Por eso tiene como un nivel líquido acá. Y esto es una vesícula en porcelana. Ven como un hueso prácticamente está calcificado. Está un hallazgo de la tomografía, ¿verdad?, que se ve en la tomografía, una vesícula en porcelana en un corte transversal. Bueno, la colangiografía dijimos que tiene sus indicaciones precisas. Para realizar un estudio colangiográfico, tenemos que tener en la historia clínica del paciente antecedentes de ictericia. O sea que el paciente, cuando le estamos interrogando, tenemos que preguntar siempre en un cuadro biliar a ver si en algún momento se puso amarillo el paciente o si tuvo ¿cómo se llama?, cambio de coloración de la piel o de la mucosa o del ojo, o también preguntar si cambió el color de su orina, ¿verdad?, o de sus heces. Entonces, la indicación de colangio es un antecedente de ictericia.
Eh, también el antecedente de pancreatitis aguda, ¿verdad? Porque muchas veces es el barro biliar, ¿verdad? Que pasa fácilmente a través del conducto cístico que mide 3 milímetros. El barro biliar son microlitiasis, son menores a 3 milímetros, por lo tanto pasan fácilmente al contraerse fuertemente la vesícula. También elimina junto con la bilis el contenido, el barro biliar, y eso es lo que fácilmente obstruye, ¿verdad? Por lo menos momentáneamente, la papila, y hace que aumente la presión dentro del conducto colédoco, y esto produzca un edema de la glándula pancreática, ¿verdad? Acuérdense que los conductos de Wirsung y Santorini desembocan en el colédoco. Entonces, cuando hay una obstrucción del colédoco, aunque sea momentánea, eso hace también que aumente la presión dentro de la vía biliar principal, y eso se traduce hacia el páncreas a través de sus conductos de Wirsung y Santorini. Se edematiza la glándula, ¿verdad? Por eso las colecistitis que tienen sobre todo microlitiasis o barro biliar son las causantes generalmente de las pancreatitis, ¿verdad? Porque pasan fácilmente hacia el conducto colédoco con la contracción de la vesícula después de comer una comida copiosa, sobre todo que sea rica en grasas. La vesícula se contrae y elimina entonces su barro biliar hacia el conducto colédoco, que se obstruye aunque sea parcialmente. Y recuerden que ese paso constante de las microlitiasis a través de la papila también produce un edema de esa papila. Es como que va formando un callito, ¿verdad? Así como cuando estamos usando mucho nuestra mano con alguna, ya sea con la escoba, pongamos algo que todo el mundo usa, ¿verdad? Y resulta que esa zona que entra en contacto permanente con este, ese microtraumatismo frecuente que sufre, entonces se forma como un callito, va engrosándose. Igual ocurre con el pasaje de las microlitiasis del barro biliar, que va arañando esa papila y va engrosando la papila, y es lo que se forma después como esclerosis de la papila, que le llamamos. Se produce un engrosamiento de la papila, ¿verdad? Y a veces esa nomás ya es la causa de que se obstruya fácilmente el colédoco, con el pasaje de las microlitiasis. Entonces, la pancreatitis aguda es una de las indicaciones de la colangiografía, ¿eh? Y además de eso, el colédoco dilatado por ecografía. O sea, le hacemos a nuestro paciente una ecografía y nos percatamos de que el calibre del colédoco es mayor a 7 milímetros. Lo normal es hasta 7 milímetros, ¿verdad? Entonces, si está más aumentado el calibre del colédoco, entonces vamos a desconfiar de que hay una obstrucción allá en la porción terminal del colédoco, que puede ser un cálculo, o puede ser barro biliar, ¿verdad? O puede ser una esclerosis de la papila. La bilirrubina directa elevada también es una indicación de colangiografía. O sea que al recibir a nuestro paciente, siempre luego le vamos a pedir la ecografía, y también vamos a pedir unas pruebas funcionales hepáticas. Que las pruebas funcionales hepáticas, que incluye entonces el dosaje de bilirrubina directa, indirecta, total, transaminasas, que son la GOT y la GPT. También vamos a hacer el dosaje de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, ¿verdad? En todo eso, entonces vamos a evaluar cómo está, si hubo en algún momento una obstrucción del conducto colédoco. Seguro que por lo menos, si ya pasó, la que se mantiene por más tiempo elevada es la fosfatasa alcalina generalmente. Y si encontramos una fosfatasa alcalina elevada, nosotros entonces ya vamos a estar autorizados a hacer una colangiografía, que ya es más invasiva. Porque siempre en todos los estudios en métodos auxiliares de diagnóstico vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo,
Entonces, por eso es primero pedimos ecografía, pedimos el laboratorio, hacemos nuestras pruebas funcionales hepáticas, dosamos todas estas cosas y si encontramos una de estas, de estos valores aumentados o tenemos un antecedente de ictericia en el paciente, entonces vamos a tener en cuenta para realizar luego un examen que es más invasivo como la colecistitis, o sea, la CEPRE que ustedes que llaman, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en la cual generalmente pedimos luego comprobable papilotomía. ¿Qué es la papilotomía? Es un pequeño corte, o sea, una cirugía endoscópica, un pequeño corte que se hace en la papila a la hora 11, que es donde generalmente coincide la pared de la vesícula, la pared del colédoco con la pared del duodeno. Entonces se hace un pequeño corte para ampliar la papila, ¿verdad? Y entonces con eso favorecemos el drenaje del conducto colédoco a través de la papila, que se aumenta de tamaño con la papilotomía. Entonces hay un buen drenaje. Si por ahí encontramos cálculos, entonces metemos una canastilla de Dormia, se llama, y extraemos los cálculos. Sacamos los cálculos del colédoco con una canastilla. Y si es muy grande, no se puede sacar porque es muy grande, está atascada, vamos a intentar de romper eso con una litotripsia, un litotriptor, que es un aparatito también que entra a través del endoscopio y con eso se rompe, se va intentando romper ese cálculo para poder extraer todo lo que se encuentra dentro del colédoco y favorecer así el drenaje del colédoco, ¿verdad? Entonces, prácticamente es diagnóstico y también es terapéutico. En cuanto a al tratamiento quirúrgico de las colecistitis crónicas calculosas, siempre que hacemos diagnóstico de colecistitis crónica calculosa, tenemos que programar la cirugía. ¿Por qué el tratamiento es quirúrgico? Por la posibilidad de una en 100 de estas vesículas con cálculo se van a convertir a cáncer de vesícula. O sea que el cáncer de vesícula siempre asienta sobre una vesícula con cálculos. Entonces, una colecistitis crónica puede convertirse de 100 colecistitis crónica, una va a desarrollar cáncer de vesícula. Entonces, por esta posibilidad es la que tenemos que siempre sacar entonces la vesícula que está ya enferma, ya no está cumpliendo su función y también el riesgo de convertirse en cáncer de vesícula. O también, ¿por qué? Porque en la mayoría, el 30 al 40%, que es un amplio porcentaje de ellas, se van a complicar. O sea, pueden estar ahí completamente asintomáticas y nosotros de repente hacemos un estudio y encontramos que la vesícula está con cálculos, ¿verdad? O tiene barro biliar, que son microlitiasis. Entonces, de repente encontramos esto y que vamos a pensar, nosotros vamos a ponerle en condiciones al paciente, vamos a tratarle la patología que le trajo a consultar al paciente, que puede ser completamente otra. Esta tal vez sea un hallazgo casual. Entonces vamos a tratarle primero al paciente de la patología que le trajo a consultar. O sea, vamos a solucionar el problema que le trajo a consultar, pero ya le vamos a concientizar a este paciente de que él tiene que operarse para sacarse esta vesícula y que una programación, una colecistectomía programada, sea por el método que sea, o sea por método abierto, que es haciendo una incisión que cada vez es más pequeña, una mini laparotomía
o haciendo por vía laparoscópica. Una cirugía programada siempre es preferible y tiene menos riesgo. Se le estudia muy bien al paciente, se ve todo el área cardiovascular, toda la parte pulmonar, se le prepara muy bien al paciente y el paciente se opera con mucho menos riesgos, ¿verdad? Y con mayores posibilidades de éxito y de curación del paciente. Entonces, siempre tenemos que ya prepararle, por más de que en ese momento le tratemos de la patología que le trajo, el motivo que le trajo, le vamos a ir concientizando de que después vamos a programar su cirugía de su vesícula. ¿Mm? Bueno, vimos de que el 18 al 30% de las litiasis vesiculares van a debutar por las complicaciones, como dijimos. ¿Y cuáles son las complicaciones? La colecistitis aguda, la litiasis coledociana, ¿verdad? O sea, el pasaje de cálculos desde la vesícula hacia el colédoco. Pancreatitis aguda biliar, cáncer de vesícula biliar, como recién hablamos, o un ileus biliar. Acuérdense que a través de una fístula, por ejemplo, entre la vesícula y el duodeno, ¿verdad? Entonces puede pasar un gran cálculo que luego pasa directamente de la vesícula al duodeno y va por todo el tubo digestivo hasta donde encuentra una zona en donde no puede pasar porque está más estrechada, que es normalmente es así, tiene una válvula, la válvula ileocecal, ¿verdad? Que impide el pasaje de ese cálculo que ya es grande. Entonces, allí se va a ir a obstruir y eso va a desencadenar un cuadro que se llama ileus biliar. O sea, sin problema va a pasar del colédoco, ya una vez que llegó al duodeno, del duodeno va a ir migrando por todo, va a pasar al ileón, se va al ileón terminal y allí en la válvula ileocecal se obstruye, ¿verdad? Entonces da un cuadro oclusivo, ¿verdad? Porque se queda allí impactado y da un cuadro oclusivo. Y después entonces con los estudios vamos a ver desencadena un cuadro que se conoce como ileus biliar.